Si vamos a graficar y igual a 1,6 x menos 2. Ok, entonces en este caso tengo un solo decimal, por lo tanto sería 1,6 y como es un solo decimal, pues bastaría con multiplicar por 10 sobre 10. ¿Ok? En ese caso me quedaría 16 sobre 10 y ahora hacemos la simplificación. Mitad de 16, 8, mitad de 10 serían 5. Y ahora sí puedo entonces convertir esta ecuación de la forma y igual a 8 quintos de x menos 2. Y eso sí lo podemos graficar mucho más fácil en nuestro plano. Entonces tendríamos, recordamos que empezamos es en menos 2, entonces menos 1, menos 2. Y a partir de ahí cuento 8 verticales y 5 horizontales. Entonces, a partir de este menos 2, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y 5 horizontales. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí tengo los dos puntos para trazar mi recta. ¿Ok? ¿Vale? Así como a partir de la recta, o mejor, a partir de la ecuación, puedo hallar la gráfica, también puedo hacerlo al contrario, es decir, a partir de una gráfica puedo obtener fácilmente la ecuación de esa recta. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si yo lo hago al contrario? Si tengo una gráfica y necesito hallar cuál es su ecuación. Entonces, por ejemplo, no sé si alcanzan a ver estas divisiones que estoy haciendo acá. Aquí quedaría el 1, quedaría el 2, quedaría el 3. ¿Sí? Por aquí estaría menos 1. Y la gráfica está pasando por esos dos puntos. Digamos que tengo esta gráfica así. ¿Ok? Entonces quiero saber cuál es la ecuación. Pues muy fácil. Lo primero que determinamos es el intercepto, ¿cierto? O sea que esto va a tener la forma y igual. El intercepto es menos 1, así que por aquí voy a tener menos 1. Y lo que tengo que hacer es contar cuántos verticales, cuántos horizontales. Entonces, para llegar hasta este punto, tuvimos que subir 1 y 2, ¿sí? Viendo aquí este valor 1. Entonces, verticalmente subí 2, significa que la pendiente tiene numerador 2, y horizontalmente 1, 2 y 3. Y ya me quedó la ecuación de esa gráfica. No tuvimos que hacer ni operaciones ni nada por el estilo. Bastaba con mirar cuál era el intercepto y cuál era la pendiente. ¿Listo? Basta con que yo tenga dos puntos de esa recta para que yo pueda ver, hacer el conteo de cuál va a ser, cuántos valores estoy avanzando vertical y horizontalmente. ¿Vale? Voy a colocarles un ejemplo. Estos dos casos que tenemos acá, que aparece la cuadrícula. Entendiendo que cada una
de las cuadrículas me está indicando una unidad, entonces podemos hacer el cálculo de las ecuaciones. Para la primera, entonces vemos que el intercepto es de -3. Verticalmente, ¿cuánto sube? 4. Sube 4. Y horizontalmente, 6. 6, correcto. Eso significa entonces que la ecuación de esa recta debería quedar como -3, porque es el, perdón, bueno, y igual a, vamos a escribirla para que no se nos pase. Y igual a crecimiento vertical son 4 unidades, ¿cierto? Y horizontalmente, habíamos dicho 2, 4, 6. X. Y el valor del intercepto, que es -3. -3. En particular, esta fracción se puede simplificar porque seguramente debe aparecer como simplificada. Entonces, sería mitad de 4, 2. Y mitad de 6, 3. Entonces quedarían 2/3 de X -3. Estoy haciéndolo con el mouse aquí, es un poquito más complicado. Listo. Y esta ya sería la ecuación que corresponde a esta gráfica. Ustedes determinen la ecuación de esta otra gráfica. Listo. ¿Ya la tienes? Sí. Dame un minutito a ver. ¿Ya todos o hay alguno que no lo haya todavía terminado? Como que se me acabó la pila a mi tableta. Para la 10 sextos. ¿Perdón? 10 sextos. 10 sextos. Ahí hay un error ya. Menos. Ok, ahí faltaba ese menos, correcto. Entonces menos, ¿cierto? Y efectivamente tenemos 2, 4, 6, 8, 10. Entonces sería 10 hacia abajo. Y 6 horizontales. Sí. 10 sextos de X. Y el intercepto. 6. ¿Positivo o negativo? -6. Positivo. ¿Por qué menos? Mentira, sí, positivo, positivo. Ok, está por arriba, es positivo. Más 6. ¿Puedo simplificar esa fracción? Sí. Podemos sacar mitad y mitad, ¿no? Entonces quedaría como Y igual -5/3. -5/3, correcto. -5/3 de X más 6. ¿Listo? Y ya tenemos entonces la ecuación de esa otra función. ¿Vale? Es fácil, ¿cierto? Sí. Bueno. Listo. Entonces, ya vimos cómo construir una gráfica de una función a partir de su intercepto y su pendiente. Pues, y vimos también entonces qué pasaba cuando teníamos un número negativo, cuando tenemos números decimales, cuando tenemos números enteros. El caso que nos faltaría para eso sería qué pasa cuando el número
la pendiente es un número irracional. ¿Ok? Cuando el número es irracional, es decir, que no lo podemos convertir en fracción, pues no hay de otra sino utilizar el otro método que es el de la tabulación. Es decir, sencillamente le vamos a dar dos valores a la variable independiente y calculamos su resultado en la variable dependiente. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos algo como si yo tengo algo como y igual, a ver, vuelvo y repito, recuerden que aquí voy a representar a como un número decimales infinitos. Entonces, por ejemplo, para no escribir números decimales infinitos, digamos que tenemos raíz de 3x menos 5. Entonces, el método consiste, y aquí sí no hay de otra. Aquí yo tengo que, como el número es irracional, tendría que utilizar una calculadora o tener una muy buena aproximación de cuánto vale raíz de 3. ¿Sí? Ustedes recuerdan, raíz de 3 vale 1,7, ¿es que es? ¿Sí? Sí. Listo. Entonces, ¿qué significa? Que yo tendría que hacer algo como y igual a 1,7 multiplicado por un valor de x. Es decir, vamos a tener una tabla donde le voy a asignar un valor a la x o dos valores a la x. ¿Qué cuáles? Los que a mí se me ocurren. Digamos que se me ocurre utilizar los valores 1 y 3. Entonces tendría que ser 1 por 1,7, ¿cierto? Menos 5. ¿Y esto cuánto daría? Daría 3,3. Negativo, ¿no? Negativo. No, 3,3. Solo cojo el ¿Ya? primer decimal. ¿Perdón? Profe, solo cojo el primer decimal. Digamos que cuando la 1,7. cosa no es no necesito tanta precisión, porque a la larga, ¿para qué me sirve una gráfica? Las gráficas en general sirven para poder observar el comportamiento de la función, ¿sí? Entonces, de pronto tratar de llegar a una exactitud de un número, pues, empezando porque va a ser muy difícil ubicar, por ejemplo, que yo quiera colocar ya 3 decimales, ¿sí? Va a ser muy difícil ubicarlos en un plano cartesiano. No voy a tener como la precisión para eso. Entonces, pues, en algunos casos no es necesario sino colocar uno. Profe, Dime, no me quedó bien claro cómo hizo eso, cómo hizo ahí. ¿cómo multipliqué? No, pues yo sé que multiplicar, pero ¿cómo sacó la raíz de ahí? Ah, pues no, son números, son valores que ya yo me sé, ¿sí? Yo sé que la raíz de 3 es 1,71, ¿sí? Entonces, pues ya es un valor que uno se sabe. Es como, por ejemplo, raíz de 2, 1,4142. Entonces, son resultados que ya uno se sabe, ¿sí? Entonces, Señor Toño, una pregunta, me perdí porque X es 1 y 3. son valores que a mí se me ocurrió, ¿sí? Y pues los escogí convenientemente porque no son números pues, digamos que son fáciles para después multiplicar, ¿sí? Entonces, Y por si yo eso no me sé la escogí. raíz de 3. De hecho, pues si ya uno conoce este intercepto, ya puede uno tener un punto, ¿cierto? De hecho, ¿qué punto ya uno conoce con ese intercepto? Que cuando x valga 0, y tiene que valer menos 5. Ahí está un punto ya. Entonces no necesitaría realmente calcular 2, bastaría con 1 en ese caso. Y si ¿Sí? no me sé la raíz de 3. O ¿Perdón? si no me sé la raíz. No te escuché. Que si no me sé la raíz. Bueno, digamos que para la prueba no van a salir cosas como tan complejas donde uno no se sepa ciertas raíces, ¿sí? Hay ciertas raíces que por lo continuas que son, uno digamos que se las memoriza. Por ejemplo, lo que les digo,
Y si no, si les queda ya muy difícil, ¿sí? Ahí, por ejemplo, me sale raíz de 10. Uno la toma por aproximación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay ciertos números, o uno sí reconoce cuáles son los que tienen raíz, ¿cierto? El 1 tiene raíz, el 2 no tiene raíz. El siguiente que tiene raíz es 4, el siguiente que tiene raíz es 9, el siguiente que tiene raíz exacta es 16, ¿cierto? El siguiente que tiene raíz exacta es 25. La raíz de 1 es 1, la raíz de 4 es 2, la raíz de 9 es 3, la raíz de 16 es 4, la raíz de 25 es 5, ¿cierto? Significa que si a mí me dan el número 10, pues la raíz de 10 tiene que ser un número que necesariamente está entre 3 y 4. ¿Ok? Ahora, está más cerca del 3 que del 4. Por lo tanto, yo tendré que saber que la raíz de 10 tendrá que ser un valor un 3, menos del 5. ¿Sí? No es una distribución lineal. Me refiero a que, por ejemplo, ¿cuál es el número que queda exactamente entre 9 y 16? ¿Qué número queda exactamente en la mitad? ¿Cuál? ¿No dijeron nada? 12.5, ¿no? Ok. 12,5. La raíz de 12,5 no es 3,5. ¿Ok? No es. A eso es lo que me refiero con decir que es la mitad y la mitad de acá. ¿Ok? Si ustedes miran en su calculadora, a ver cuánto les da. 3.53. Ok. A medida que yo me voy desplazando, pues las diferencias van siendo cada vez más grandes. Pero dense en cuenta que es, digamos que sin ser exacto, pero le permite a uno más o menos medir qué tanto puede estar el valor. Vuelvo y repito, en la prueba del ICFES a uno no le van a salir raíces complejas, ¿sí? Sino que pueden ser números que por lo menos uno pueda tomar una buena aproximación de cuál es su raíz, ¿sí? Algunas veces que tenemos operaciones aquí, yo hago cálculos mentales basados en eso. Sencillamente, me dio raíz de 30. Raíz de 30, bueno, 30 está entre 25 y 36, así que la raíz de 30 tiene que ser 5 punto algo, ¿sí? Para hacer a 5.4, una cosa de esa forma, ¿sí? Entonces, de esa misma manera uno hace, digamos que algunos cálculos de forma mental para tomar su aproximación. ¿Sí es claro esto? ¿Sí? Bueno. Ya teniendo esos valores, pues entonces uno ya puede venir a un plano cartesiano y sencillamente ubica esos valores ya como unas coordenadas. Esta coordenada es 0, menos 5. Es decir, que cuando x vale 0, y vale menos 5. 1, 2, 3, 4 y menos 5 acá. Aquí quedaría este punto de acá, que además corresponde al intercepto, ¿cierto? Y el otro es 1,1, que cuando x vale 1, y vale menos 3,3. 3,3 por acá. Y ahí tengo otro punto para poder trazar la recta. ¿Sí estamos? Y ya con eso podríamos hacer la gráfica de esa ecuación. Bueno. ¿Cómo hiciste el 3,3? ¿Perdón? ¿Cómo hiciste el 3,3? Mira, ¿te acuerdas de acá? Que reemplacé el valor 1. No, sí, en la gráfica. Ok. Pues aquí sencillamente 1. Y como es menos 3,3, entonces sería menos 1, menos 2. Bueno, aquí creo que me desvié un poquitico de donde ubiqué el punto.
y estaría 1, y entonces bajo menos 1, menos 1, menos 2, menos 3, y pues ahí sí ya es pura aproximación. Ah, ok. ¿Listo? Bueno. Recuerden que lo necesario de todas formas es tener 2 puntos para poder trazar esas gráficas, ¿no? En algunos casos uno busca normalmente que los puntos no le queden tan pegados para que la gráfica quede más precisa. Cuando se quedan los números como muy pegados, pues uno muchas veces coloca mal la regla y cosas como esa, pero digamos que por lo menos tiene una buena herramienta para hacer la gráfica. ¿Ok? Listo. Ya con eso entonces hemos visto lo que es la gráfica de una recta o de una función lineal. El otro tema es lo que son las rectas paralelas. ¿Ok? Entonces, a nosotros nos han enseñado que 2 rectas paralelas son 2 rectas que nunca se tocan, ¿cierto? Eso es como la definición más común que tenemos de lo que son 2 rectas paralelas. Pero matemáticamente, 2 rectas paralelas son 2 rectas que tienen la misma inclinación. ¿Ok? Es decir, estas 2 rectas que he pintado ahí son paralelas porque tienen la misma inclinación. Si tienen la misma inclinación, pues sus funciones tienen la misma pendiente. ¿Ok? O sea, esto lo llamo la recta 1 o línea 1 y a esta la línea 2. Pues la condición es que las dos tienen la misma pendiente. O sea que la pendiente de la recta 1 es igual a la pendiente de la recta 2. Así de sencillo. Como las rectas van a tener la forma y igual a ax más b, lo único que va a variar es esta b. ¿Sí? Entonces, si yo tengo aquí mi plano cartesiano, lo único que está variando entre ellas dos es el intercepto, es decir, el valor de b. Para la recta 2 es esta, para la recta 1 es esta de acá. ¿Ok? ¿Qué necesitaría entonces para poder hallar la otra ecuación? Pues necesitaría conocer un punto cualquiera de ellas, ¿cierto? Digamos este punto de acá, un punto 1. Y como ya yo sé cómo calcular el valor de b, ¿cierto? Pues fácilmente a partir de ese punto podemos hallar ese intercepto. ¿Ok? Solamente escribamos, recordamos que b lo vamos a calcular como y1 menos a por x punto. ¿Listo? De esa forma es que vamos a calcular esa pendiente, ese intercepto. Entonces vamos a ver un ejemplo. Esto sí es muy sencillo. Hallar la ecuación de la recta paralela. Hallar la ecuación de la recta paralela a y igual a 2/3 de x más 1 que pasa por el punto 3, menos 2. ¿Listo? Gráficamente, esto lo podemos hacer muy fácil. 1 aquí, subo 2 y 3 horizontales. 1, 2 y 3 horizontales. 1, 2, 3. ¿Cierto? Ahí tendríamos esta recta de acá. La nueva recta que me están pidiendo dice que pasa por 3, menos 2.
Es decir, aquí en 3, como mal distribuido eso. Aquí en 3 tiene el valor menos 2. O sea que la recta que me están pidiendo tiene la misma inclinación que esta, pero pasa por este punto, por el punto 3, menos 2. ¿Ok? Y debe tener la misma inclinación. O sea que si esta tiene 2 hacia arriba y 3 horizontales, esta también va a tener lo mismo. 2 hacia arriba y 3 horizontales. 1, 2, 3. O sea que la que me están pidiendo es esta de acá. Esta es la recta que me están pidiendo de acuerdo a esas condiciones. Pues sencillo. La recta paralela va a tener la forma y igual a 2/3 de x, ¿cierto? Igual que esta de acá, pero me faltaría hallar su intercepto, es decir, me faltaría hallar su valor de b. B sabemos que es igual a y1 menos 2 más, menos la pendiente, que son 3 medios, 2/3, 2/3, multiplicado por el valor de y, ¿no? Del valor de x, que es 3. ¿Sí? Y entonces esto nos daría menos 4. Entonces, esto es la ecuación que me están pidiendo. ¿Listo? O sea que esto aquí debería estar cortando en menos 4. ¿Sí quedó claro eso? Sí. Bueno, ¿cuánto tiempo me queda? Bueno, me quedan 7 minutos. Y veamos entonces la recta perpendicular. Recordamos que la recta perpendicular es una recta que corta formando un ángulo de 90 grados. ¿Listo? De acuerdo a eso, y pues no quiero llegar a discusiones más profundas, porque para eso se requieren algunos recursos de álgebra lineal, que son conceptos de unas matemáticas un poco más avanzadas, pero gráficamente, cuando yo tengo dos rectas perpendiculares, vamos a aprovechar otra vez esta reglita. Entonces, hay dos condiciones que se van a dar. Estas dos rectas serían perpendiculares, ¿cierto? Esta la vamos a llamar la línea 1 y esta la vamos a llamar la línea 2. ¿Ok? La condición es que ellas aquí forman un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Todas rectas, toda pareja de rectas perpendiculares cumplen una particularidad, y es que siempre una va a ser creciente, es decir, va hacia arriba, mientras la otra es decreciente, es decir, va hacia abajo. Por lo tanto, lo que siempre va a ocurrir es que aquí siempre vamos a tener una pendiente positiva, porque va así, mientras la otra pendiente va a ser negativa. ¿Ok? Y la otra condición que tienen es que los crecimientos son inversos. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que si en una tiene la forma y sobre x, o no lo voy a escribir y sobre x para no confundirlos, digamos que va a tener la forma m sobre n, pues la otra va a tener el inverso, n sobre m.
¿Listo? Entonces, esta es la relación que aparece dentro de las variaciones de la pendiente. ¿Listo? Y además, una es positiva y la otra será negativa. ¿Vale? Si nosotros, o sea que esta es la pendiente de la recta 1 y esta sería la pendiente de la recta 2. De acuerdo a lo que nosotros tenemos ahí. ¿Qué pasa si yo multiplico estos dos términos? ¿Sí? Si nosotros A uno. multiplicamos, perdón, Daría 1, ¿no? daría menos 1. ¿Ok? Aquí, pues, para todo el mundo, entonces escribimos como que A1 multiplicado por A2 tiene que ser igual, de acuerdo a esta relación, sería M sobre N multiplicado por menos N sobre M, ¿cierto? Más por menos me daría menos. M por N, pues me quedaría MN sobre NM. Pero como este resultado es el mismo, el de arriba y el de abajo es el mismo, solamente que están invertidos, pues este resultado es menos 1. Así que la condición de dos rectas perpendiculares es que el producto de sus pendientes siempre es igual a menos 1. ¿Ok? El producto de sus pendientes, es decir, A1 por A2, siempre es igual a menos 1. Que escrito de otra forma, pues hombre, ¿qué pasa si yo este término lo paso a dividir? O este término lo paso al otro lado a dividir. El que ustedes quieran. Pues también puedo decir que la pendiente de la recta 2 va a ser igual a menos 1 sobre la pendiente de la recta 1. ¿Sí? Cualquiera de estas cosas, pues esta es la que uno normalmente utiliza cuando va a tratar de hallar la ecuación de una recta perpendicular. ¿Ok? Entonces, ejemplo. Hallar la ecuación de la recta perpendicular a y igual a 2/5 de x más 1 que pasa por el punto en 2,4. ¿Listo? Perpendicular a esta, pero que pasa por este punto. ¿Listo? Entonces, yo digo, esta es mi recta 1, ¿cierto? Esta es la pendiente. Por lo tanto, la pendiente de la recta 1 vale 2/5. Entonces, ahora hallo la pendiente de la recta 2. A2 es igual a menos 1 dividido entre 2/5. Dicho de otra forma, esta división no es sino invertir la fracción y colocarle el signo. O sea que si esta es 2/5, la otra me quedará menos 5/2. Así de sencillo, es solamente invertirla y colocarle su signo negativo. Eso es todo. ¿Y qué me falta ahora? Hallar el intercepto. Pero sabemos que el intercepto lo calculamos como y1, 4, menos la pendiente, que vale menos 5/2, multiplicado por x1, que vale 2. Y esto, 2 con 2 se cancelan, esto queda positivo, y esto sería un 9. ¿Listo? Por lo tanto, la pendiente, o mejor, la ecuación de la recta perpendicular sería y igual a menos 5/2 de x más 9. Y con eso hallamos